Yo creo vamos, que Scrum es el más utilizado sin lugar a duda, ¿vale? Eh, entonces, bueno, perdonad, ¿se oye bajito? Estoy leyendo. ¿Se oye bien o...? Yo te oigo bien, Juan Francisco. Te Vale. oigo perfectamente, de hecho. Vale, ok, es que me había parecido. Gracias, gracias. Ok, bueno, pues lo que os comentaba. Que Scrum es el framework más utilizado hoy en día Agile en el mundo entero. Otra cosa es que se esté utilizando como digamos, como la forma original del framework y otra cosa es que hay muchas empresas o muchos equipos que lo adaptan, ¿no? Lo personalizan, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad es que es bastante potente. Bien, pues sin más dilación, vamos a darle caña a esto porque tenemos mucho curro por delante. Bueno, aquí está un poco mi presentación. Lo destacable, que es lo que yo diría importante, es que, bueno, soy ingeniero informático. Más del 80% de mi carrera profesional ha sido en gestión de proyectos informáticos, el despliegue de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y la última época de mi vida he convertido toda esta experiencia y todos estos conocimientos en ayudar a las empresas a incrementar su productividad. Entonces, como la parte de ingeniería de software tenía muchas herramientas para ayudar a las empresas a hacer esto, a incrementar la productividad, pues conjuntamente con otras herramientas que no vienen del ámbito informático, del nicho informático, pues hemos hecho, digamos, una oferta de servicios muy, muy interesante con el objetivo de que las empresas mejoren su productividad y sobre todo mejoren sus equipos de trabajo, ¿no? Que es el objetivo al final que buscamos nosotros como empresa. Muy bien. Eh, Esta va a ser la agenda. La agenda no la he puesto en horas y en días porque, bueno, ya sabéis, las preguntas y tal, y pueden variar un poco las cosas, aunque no creo que sea mucha la variación. Lo que vamos a ver es una pequeña introducción a Agile. Vamos a ver qué es el manifiesto Agile y los principios Agile, que es algo que merece la pena. Y ya nos vamos a meter con Scrum a saco, ¿no? Es decir, vamos a ver toda la parte de la introducción de Scrum, los roles de Scrum, los eventos de Scrum, los artefactos de Scrum. Y algo que también quiero y he querido meter en este seminario y que muchas veces no se ve porque hay una leyenda urbana que dicen que los agilistas no hacen estimación de tiempos y nada más lejos de la realidad. Y entonces sí que es cierto que en todo el mundo Agile las estimaciones de tiempo son un poquito diferentes, ¿no? Se hacen de una forma y hay unas técnicas que son bastante chulas y que obviamente se pueden utilizar fuera de lo que es el desarrollo de software, por supuesto, faltaría más, y que merece la pena contarlas. Entonces vamos a ver si nos da tiempo y llegamos al viernes con ganas y fuerzas para tener esta parte también cubierta, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué es Agile? Porque la verdad es que últimamente, bueno, yo lo primero que os diría, y es que es algo que me gusta siempre decir, ¿no? Agile ya no es una moda. Digo, a lo mejor hace un tiempo sí lo era. Agile empezó hace unos años aquí en España. Y bueno, al principio, pues como cualquier cosa nueva, pues da la sensación de que es una moda pasajera o que veremos si cuaja o no cuaja. Bueno, pues ya os digo yo que Agile no, esto ha venido para quedarse. Es decir, esto ha venido para digamos, cambiar el modelo de gestión de proyectos, ¿vale? Y es un hecho. Sea como sea que cada uno lo utilice, bien sea con Scrum, bien sea con Kanban, bien sea con cualquier herramienta, con cualquier cosa que cada uno utilice Agile, pero sí que es cierto que el mundo Agile, o sea, las metodologías Agile han venido para revolucionar el mundo de la construcción o desarrollo de proyectos, ¿vale? Entonces, ya no cabe la excusa esta de, bueno, vamos a ver si se queda o no se queda. Sí que es cierto que tiene cierta complejidad y ahora veremos qué es lo que puede llegar a complicar un poquito para implementarlo, ¿no? Pero desde luego que ya está aquí con nosotros. Agile no es una metodología para desarrollo de proyectos. Es una, yo diría que, y perdonadme la expresión porque a lo mejor es un poco demasiado poética, es como una forma de vida, ¿vale?
pero sobre todo para desarrollar y construir cosas y servicios que precisan de mucha rapidez y donde se requiere ser muy flexible, ¿de acuerdo? Es decir, hoy en día, como podéis entender, en la mayoría de las cosas, ¿no? Porque ya esto de construir puentes, pues está muy bien para los que construyen puentes, pero en el resto del mundo todo lo que se construye, todo lo que se hace tiene que ser rápido y sobre todo tiene que ser muy flexible, ¿no? Porque las necesidades están cambiando constantemente de nuestros clientes y además esos cambios tienen que ser inmediatos. Y más con la irrupción que tenemos ahora mismo del móvil y de cualquier dispositivo que nos permite comprar y pedir cualquier cosa en cualquier momento, o sea, y en cualquier lugar, ¿no? Entonces hay que ser muy flexibles y hay que ser muy ágiles, ¿no? Para hacer cualquier cosa o para prestar cualquier servicio, ¿no? Entonces es algo más que una metodología, ahora lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desgranando poco a poco, y es una forma sobre todo distinta de trabajar, es una forma distinta de gestionar cómo se lleva a cabo un proyecto. Normalmente estamos acostumbrados a la tipología de gestión de proyectos waterfall, que se llama en cascada, donde un proyecto se desarrollaba, digamos, con un modelo de fases, ¿no? Donde había una fase de análisis, donde después había, o sea, primero había una fase de toma de requerimientos, una fase, ya hasta se me ha olvidado, fijaros, una fase de toma de requerimientos primero, luego una fase de análisis, luego una fase de construcción, etcétera, etcétera, una fase de pruebas, de calidad, luego una fase de entrega, bien, había una serie de fases, pero lo gracioso es que teníamos que saber cuánto se iba a tardar en realizar un proyecto el día que nos pedían el presupuesto, ¿no? Es decir, ¿y qué información tienes del proyecto? Pues no tienes prácticamente ninguna información. Pero ya tienes que saberlo, ¿no? Y claro, proyectos, imaginar, a lo mejor de 5 o 6 meses, donde el primer día teníamos que hacer esa arte adivinatoria, que yo llamaba siempre, que era la propuesta de servicio o de negocio que le tenías que entregar al cliente, ¿no? Que no se cumplía absolutamente nunca. Quiero decir que, por otro lado, todos sabíamos que no se iba a cumplir jamás, porque es imposible adivinar tanto y cuanto más grande era el proyecto, pues obviamente menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Agile? ¿Qué innovación trae Agile? La innovación que trae es, primero, divide eso en trocitos muy pequeños. Bueno, muy pequeños. Ahora veremos cuánto de pequeños, ¿no? Pero con una duración muy corta. Es decir, tú tienes que entregar resultados en poco tiempo. Y enseguida, claro, como es muy poco tiempo, enseguida tienes el feedback del cliente. Es decir, tú le enseñas al cliente lo que ya has hecho, pero en un plazo de 2 semanas, no de 6 meses. Es decir, la primera pieza que has construido de ese proyecto la tienes en 2 semanas, por decir algo, ¿no? Bueno, el máximo que tiene Scrum, por ejemplo, es de un mes. O sea que como mucho en un mes tú le tienes que dar al cliente algo, y esto es importante, que funcione, que sea funcional, es decir, que el cliente ya pueda usar. Y con esto el cliente lo que te hace es retroalimentarte, es decir, te da la información sobre si esto cumple o no cumple los primeros pasos, ¿no? Del desarrollo de este proyecto, de este servicio o de lo que sea, o de la construcción. Entonces, alguien me decía el otro día en un curso, o sea, esto es como digamos, saber lo que estás haciendo mal lo antes posible, ¿no? Y es verdad, es decir, es darte cuenta de si vamos encaminados o no vamos encaminados lo antes posible. Es decir, no invertir ni mucho tiempo ni mucho costo, ni para el cliente ni para nosotros como empresa, en saber si lo que nos está pidiendo el cliente, primero lo hemos entendido y segundo, él lo tiene claro. Porque muchas veces cuando ven un producto terminado, el cliente, todos sabemos que cambia de idea y dice, no, no, esto no es lo que yo quería. No, pero sí es lo que tú pediste. Esa es la ironía, ¿no? Entonces, ahí lo que hace es acortar todos los procesos de tal manera que ya mostramos algo en un plazo muy corto de tiempo, ya le estamos dando al cliente. Y eso genera muchísima, muchísima información, porque no es lo mismo decirle a un cliente cómo va a ser un producto o un servicio que enseñarle al cliente un pedacito, algo ya que funciona de ese producto, de ese servicio, ¿no? Entonces, tenemos mucho más claro si vamos bien, no vamos bien o todo lo contrario, ¿no? Un poquito de historia de Agile, bueno, algo breve, tampoco os quiero aburrir porque esto se puede buscar en internet y tampoco merece la pena meternos mucho. Como os decía antes, todo esto nace en el desarrollo de software, ¿no?
De hecho, la explosión real fue cuando bien, todo esto empieza en los años 40 en Toyota, en Japón, cuando desarrollan el tema de la metodología Kanban. Luego más a posteriori desarrollan Lean, luego ya desarrollan Lean IT, y al desarrollar Lean IT, es decir, la parte agile, digamos, de software, es cuando realmente empiezan las metodologías agile a expandirse fuera de lo que es el ámbito de la industria más productiva, ¿no? Como puede ser la construcción de coches, ¿no? En esa industria, obviamente, todo lo que es agile, Lean y demás están más que implementadas, ¿no? Sí que es cierto que son procesos más iterativos, más fáciles de controlar, bueno, fáciles entre comillas, que la construcción de servicios, ¿no? Que es un poco más lioso. Pero con más motivo Agile, cuando se ha estado probando en la construcción de servicios, y el software es una de ellas, vamos, porque al final el software es un servicio, no deja de ser algo inmaterial, ha dado muy buen resultado y está dando muy buen resultado. ¿De acuerdo? Nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años que los modelos de gestión y de construcción que hemos estado usando retrasaba muchísimo la entrega de ese producto final, ¿no? Que era lo que os comentaba antes. O sea, lo que hacíamos era retrasar muchísimo lo que veía el cliente cuando lo veía, y claro, cuando lo veía, imaginaros, si no era lo que quería después de 6 meses, pues la que se liaba era parda. Eh, Había muy poca comunicación también con los clientes, la comunicación se hacía, digamos, en el inicio de la toma de requerimientos y de análisis, y luego pasaba muchísimo tiempo sin que el cliente supiera ni qué se estaba haciendo, ni dónde se estaba, ni nada de nada, ¿no? Eh, y bueno, la calidad pues era de aquella forma porque efectivamente no teníamos un feedback, ¿no? del cliente. En el año 2001 aproximadamente, bueno, sí, en el año 2001, se reúnen los CEOs de las principales empresas de software en Utah para más información. Y allí pusieron en común las mejores prácticas de cada compañía, ¿no? Las mejores prácticas que cada uno estaba realizando. Y crearon el manifiesto Agile que ahora vamos a ver, ¿no? Y el manifiesto al final es un modelo de mejora continua, ¿no? En el que se planifica, se crea, se comprueba y se mejora. Pues al final Agile se basa, como os digo, en metodologías. Para que os hagáis una idea, el ciclo de Deming, no sé si los conocéis o suena, Deming era un señor americano que después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón quedó como quedó, aquello parecía un solar, pues se fue, era un estadista y se fue para allá y aplicó modelos estadísticos y modelos diferentes para ayudar a Japón a salir de aquello, ¿no? Para que produjeran más y mejor y más rápidamente. Bueno, de hecho, los modelos que se llevó a Japón ni tan siquiera eran suyos, pero como fue el que los difundió y los implementó. Y el ciclo de Deming al final es eso, ¿no? Es planifico, hago, chequeo y cambio, ¿no? Y actúo en consecuencia sobre lo que he chequeado, ¿no? Que eso es al final en lo que se basa cualquier metodología ya. Pero son ciclos iterativos muy rápidos, ¿vale? Eh, y ese es el modelo de mejora continua que os comentaba, ¿no? Y sobre todo lo importante es que los plazos de entrega, perdón, son reducidos. Entonces, eso hoy en día es fundamental. Algo que sea corto y rápido, pues imaginaros. ¿Qué ventajas trae Agile? Bueno, pues las principales ventajas, obviamente mejoramos muchísimo la calidad. ¿Por qué se mejora la calidad? Porque, bueno, obviamente se mejora, o sea, se minimizan mucho los errores, ¿no? A la hora de entregar los productos o los servicios. Y se mejora sobre todo, y lo fundamental en Agile es la experiencia y la funcionalidad para el cliente, ¿no? Eso es lo más importante, ¿verdad? Que al final la experiencia del cliente con el producto o servicio que le estamos entregando, pues es mucho mejor, ¿vale? Eh, se genera un mayor compromiso o sea, con los empleados, ¿no? Se mejora la satisfacción del empleado y sobre todo, y algo muy importante, algo que llevamos muchos años buscando y nos lo trae una metodología, un framework, es que se mejora o sea, genera conciencia de equipo, ¿no? Porque sí que es cierto que Agile, y ahora lo veremos más adelante, el tema de la conceptualización del equipo de trabajo y de la cohesión del equipo es fundamental, ¿no? No existe Agile si no hay un equipo cohesionado. La rapidez,
sobre todo porque acorta muchísimo los ciclos de producción. Y claro, minimiza los tiempos de reacción muchísimo y sobre todo también la toma de decisiones, ¿no? Si tengo que cambiar algo que no se está adecuando a las expectativas de mi cliente, pues cambiarlo lo antes posible. Y aumentamos la productividad. Tenemos una mejor gestión de recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que gestionar recursos durante menos tiempo, son ciclos mucho más cortos. Entonces eso obviamente nos hace que nos equivoquemos menos y que seamos más certeros, ¿no? A la hora de gestionar cualquier tipo de recurso. Bien, vamos a ver el manifiesto Agile. Este manifiesto Agile, bueno, como os he dicho antes, es un documento que se redacta en el 2001. Fueron 17 expertos que están en este link que tenéis aquí abajo de la presentación. Pero vamos, si lo buscáis en internet, manifiesto Agile, lo vais a encontrar fácilmente. 17 expertos en programación que supuso, bueno, pues este cambio radical, ¿no? En la forma de desarrollar software, porque como os digo, esto nació en el ámbito de desarrollo de software. Fue un cambio radical frente a los modelos tradicionales, que como hemos comentado antes, con el tema de las fases, del waterfall, de los modelos en cascada, eran muy rígidos, obviamente, y alejados de las necesidades de los clientes, ¿no? Y sin comunicación también con los clientes, para más INRE, ¿no? Y todos estos gurús, estos 17 gurús, propusieron 4 valores que inspiran las diferentes metodologías ágiles, ¿no? Que han surgido. Y aunque nació en el mundo del software, se puede extender, como os digo, a cualquier desarrollo de cualquier producto o servicio, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes utilizar Agile, un framework Agile, para construir un puente o una locomotora, ¿vale? Cualquier cosa. Todos estos firmantes, estas 17 personas, coincidían en que todos los procedimientos y reglas que había para desarrollar software en la segunda mitad del siglo XX, pues obviamente ya no eran válidos, ¿no? Y no eran válidos para dar respuesta a clientes, a usuarios y a unas necesidades cuyas demandas eran más urgentes, lo que decía antes, y frecuentes, y sobre todo por el uso y la generalización de los ordenadores y, bueno, y ahora ya los móviles, porque de hecho ahora mismo se utilizan mucho más los móviles que cualquier ordenador, ¿no? Es el 17 de febrero de 2001, los primeros agilistas, acostumbrados a la palabra, agilistas son los seguidores de la religión Agile, se reunieron en la estación de esquí de Snowbird, perdón, en las montañas de Utah, y acuñaron el término ya de métodos ágiles, ¿no? Para definir estos modelos de trabajo que estaban surgiendo, ¿no? Y también se creó la Agile Alliance, ¿vale? Una organización sin ánimo de lucro que está dedicada a promover el desarrollo, bueno, sin ánimo de lucro, entre comillas, a promover el desarrollo ágil de software y apoyar a las organizaciones que quisieran adoptar, ¿no? Esto para sus modelos de trabajo, ¿vale? Y bueno, el manifiesto ágil lo tenemos aquí, pues básicamente lo que dice es que estamos descubriendo, esto es lo que dijeron ellos, ¿no? Esto es digamos, su catecismo, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar lo que está en verde es lo que se valora en Agile y lo que está en rojo, digamos, es lo que se valora menos. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Os lo explico un poquito, ¿vale? Aunque creo que es autoexplicativo. Es decir, se da más importancia a las personas que a los procesos y a las herramientas, ¿vale? Esto ya es un cambio radical. Por eso os decía que lo del equipo de trabajo ahora tiene un peso brutal en las metodologías y en los frameworks Agile. Software funcionando bien. Podéis cambiar software por producto o servicio, ¿vale? O sea, quiero decir, lo que importa aquí es algo que esté funcionando y que el cliente pueda ver. Sobre hacer documentación y análisis y no sé qué y no sé cuánto para no darle al cliente, para que el cliente siempre se tenga que imaginar sobre plano lo que le estamos haciendo, ¿no? Aquí lo que se trata es de que vea la casa que vea la casa, por lo menos el comedor, y que se meta en el comedor y se sienta aunque sea en el suelo. Perdonarla esta, pero bueno, para darle un poco de colaboración con el cliente sobre negociación contractual, es decir,
no te preocupes tanto en hacer contratos con el cliente, no te preocupes tanto en adivinar qué va a pasar y en dejarlo todo muy bien escrito, y siéntate, tío, con el cliente a hablar con qué es lo que necesita y cómo le podemos ayudar, ¿vale? O sea, y entonces la comunicación con el cliente y la colaboración con el cliente es muy, muy, muy alto. Vamos, nada que ver con las metodologías anteriores. Y respuesta ante el cambio, es decir, sobre seguir un plan, sí, sí, los planes están muy bien. Pero si el plan hay que cambiarlo y al final en un sprint, bueno, perdona, en un ciclo de producción, luego os explico lo que es el sprint, el cliente te dice, pues mira, esto no lo quiero y me tienes que cambiar esto otro, pues lo tienes que hacer. Quiero decir, tenemos que ser flexibles, tenemos que tener una mente abierta para decir, bueno, pues el cliente nos está cambiando esto en el último día, pues lo tenemos que cambiar. Ya veremos qué implicaciones tiene eso en coste y demás, ¿no? Porque obviamente no se trata ahora de que todo lo que nos diga el cliente lo hagamos y eso no tenga implicaciones en coste. No, no, eso tendrá sus implicaciones. Pero que lo que tenemos que tener es la mente abierta para decir, no, no, fundamentalmente, hay que buscar la satisfacción del cliente. ¿De acuerdo? Y también escribieron lo que son los principios Agile, ¿no? Eh, como os decía, el primero de todos es la prioridad principal es satisfacer al cliente, ¿vale? Entregándole producto de forma muy rápida, muy temprana, ¿no? Y sobre todo continua, ¿no? Continuada, para que él vea que constantemente el producto está creciendo. Podemos aceptar que los requisitos cambian en cualquier momento, ¿vale? Entregamos algo que sea funcional frecuentemente, como mucho un mes. Eso de 2 meses está mal. Entregas frecuentes de 2 semanas, 2 meses es un mes. Lo máximo que permite Scrum en este caso es un mes. 2 meses es para otras metodologías, pero para Scrum quedaros en la cabeza que solo es un mes. Negocio y desarrollo trabajan juntos, algo que hasta ahora no se hacía. Negocio tenía una participación al inicio del proyecto y luego desaparecía. Hay un interlocutor específico para el cliente, ¿de acuerdo? Para que tome los requerimientos y necesidades del cliente constantemente. Y este es como el link, el puente, ¿no? El nexo con el equipo que construye o que está desarrollando, ¿vale? Y es una pieza fundamental en todo el proceso Agile. Personas motivadas. Bueno, individuos motivados, personas motivadas. Hay que darles un entorno y el apoyo que necesitan y confiarles en la ejecución del trabajo. Como os he dicho, lo principal en las metodologías y los frameworks Agile son las personas. Es decir, hay que volcarnos en las personas y ya no es algo que no podamos hacer porque se ha demostrado que si no lo hacemos no funciona. Conversación cara a cara, esto es muy importante. La comunicación ya ahora ya no se deja al azar. Pues es que este equipo no se comunica, pues es que este equipo sí se comunica. Vale, si tú implementas el framework Scrum para desarrollar proyectos dentro de tu organización, hay una cosa que os voy a explicar, que será hoy o mañana, no lo sé, no lo tengo claro, que es la Daily Scrum, que es una reunión diaria de 15 minutos que el equipo de construcción tiene todos los días, por eso se llama diaria, a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Vale? O sea, la comunicación no es algo que se deja al azar en Agile. ¿Vale? La comunicación se da sí o sí. Y en esa reunión, ya os diré lo que se hace porque no quiero adelantar tanto, se saca todo lo que se tiene que sacar. ¿De acuerdo? Entonces ya la comunicación no es, pues es que mi equipo no se comunica, no, pues es que aquí no hay la posibilidad de no comunicación. El equipo se va a comunicar de una forma o de otra. Software funcionando, vuelvo a decir, software o cualquier producto funcionando, es la medida principal de progreso. Esto también es importante. Otra leyenda urbana es que Agile no tiene KPIs. Sí, sí, Agile tiene KPIs. Por supuesto que hay KPIs, hay medidas, se mide, se evalúa, como en cualquier otra gestión de proyectos. Pero es importante que tengamos en cuenta que la principal medida que un responsable de negocio, que es el Product Owner, que es el que está en contacto con el cliente, tiene para saber cómo va el proyecto es la cantidad de servicio, de producto que le estamos entregando al cliente y que obviamente está satisfaciendo sus necesidades, ¿vale? Fijaros lo que ha cambiado el cuento. Pero bueno, los procesos ágiles promueven desarrollo sostenible, ¿no? Porque tenemos que mantener un ritmo constante. Por eso es fácil
gestionar recursos, gestionar costes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque siempre tenemos el mismo equipo de trabajo, ¿no? Excelencia técnica y buen diseño, bueno, eso se entiende bastante bien, ¿no? Simplicidad. Agile busca simplificar todo al máximo. O sea, todo lo que se pueda simplificar, hay que simplificar. Las mejores arquitecturas, las mejores ideas, las mejores formas de hacer las cosas salen de los equipos autoorganizados. Esto es algo también muy importante en Agile, que algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Un equipo de construcción es el dueño y señor. O sea, en Agile no hay ni jefes de proyecto, ni líderes, ni nada de nada. El que manda en Agile es el equipo de construcción. Digo manda entre comillas, ¿no? Nadie le puede decir a un equipo de construcción, ni el Scrum Master, ni el Product Owner, ni nadie le puede decir a un equipo de construcción cómo tiene que hacer las cosas. Qué arquitectura tiene que utilizar, qué formas, qué técnicas, qué métricas. No le puedes decir ni pío. Son equipos autoorganizados, autogestionados y omnipresentes y omnipotentes. Bueno, luego la realidad es que hay algunas desviaciones sobre esto, ¿no? O sea, sobre estas afirmaciones. Pero sí que es verdad que el equipo que construye, el equipo que está haciendo las cosas, perdón, tiene muchísima libertad, ¿vale? Y lo que os decía en el ciclo de Deming, al final tiene que haber una parte de reflexión, ¿no? Tiene que haber un check tanto por parte, y algo que ha traído allá también muy interesante, no es solamente que tenemos un check de validación por parte del cliente para ver si estamos cumpliendo sus expectativas. Es que hay un check interno, es decir, hay un check como equipo que nos permite ver que podemos mejorar, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal como equipo e implementar las mejoras necesarias, ¿no? Y eso sí que es cierto que no estaba contemplado nunca prácticamente en las metodologías más antiguas, ¿no? Bien, pues estos principios también los podéis encontrar en la web, pero de todas formas aquí tenéis el link en la presentación que cuando os la pase la tendréis. Muy bien, pues ¿qué es Scrum, no? Vamos a empezar ya con Scrum, que es la metodología, o sea, el framework, digamos, por antonomasia de Agile, ¿no? Bueno, estas son imágenes que nos van a ayudar a tener una visión esquemática. A ver, Scrum es un framework, ¿de acuerdo? Scrum es un framework de trabajo, un marco de trabajo por el cual pues, podemos acometer proyectos que son complejos, que son o sea, que necesitan mucha flexibilidad, mucha adaptación y tenemos que nos permite entregar también productos o servicios de mucho valor y con muchísima creatividad también, y de forma muy rápida, ¿vale? Esto es, digamos, un resumen de lo que podríamos decir que es Scrum, ¿no? No es un proceso, ¿vale? O una técnica de construcción. O sea, es un marco de trabajo. Es decir, tú dentro de lo que es el módulo de construcción, que ya veremos qué parte es, bueno, se llama el sprint, dentro de este círculo grandote que se da la vuelta, de esta flecha grandote que se da la vuelta, dentro de eso tú puedes utilizar cualquier tipo de metodología, ¿vale? Para construir cualquier técnica, cualquier tipo de metodología de desarrollo, de construcción, etcétera, etcétera. El Scrum es como un marco que te engloba todo lo que no es construcción, digamos, pura y dura, ¿vale? Pero podemos utilizar las técnicas y procesos que queramos. Scrum se focaliza, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con prácticas de gestión de producto, de gestión de proyectos, y no tanto en el desarrollo de los mismos, ¿no? Entonces, Scrum vamos a ver que el framework Scrum tiene varias cosas. Tiene lo que se llamamos eventos o ceremonias, tiene lo que llamamos roles y luego tiene artefactos, ¿vale? Es decir, los eventos y ceremonias son reuniones o hitos, los roles son, roles, personas que hacen que juegan un determinado papel dentro de Scrum, y luego también tenemos artefactos que son las herramientas que nos permiten llevar a cabo todo el chiringo, ¿no? Todo el proceso. ¿En qué se basa Scrum? Porque
Esto es importante. El desarrollo incremental de los requisitos del proyecto, como hemos dicho, se va generando entregables cada cierto tiempo. La priorización de los requisitos, esto es fundamental. Es decir, tiene que haber alguien que diga qué es lo más necesario o lo más, digamos, importante para nuestro cliente. El control empírico del proyecto. ¿Qué significa esto? A ver, el modelo de gestión de control, perdón, que tiene Scrum significa que se va aprendiendo de lo que está pasando, ¿vale? Del resultado real. Aquí no adivinamos, aquí no tomamos decisiones en base a la bola mágica, ni mucho menos, ¿vale? Es decir, tomamos las decisiones en función de lo que estamos observando del contexto del proyecto en este momento, ¿vale? Y hay una sincronización del equipo diaria, como ya os he dicho, ¿no? que está realizando el proyecto. Entonces, esto es importante. No hay tanta necesidad de adivinar, bueno, de hecho no hay prácticamente ninguna necesidad de adivinar, porque todo lo hacemos en base a algo que ya está, que es físico, que es palpable, aunque sea un software, ¿no? La potenciación del equipo, ya lo he comentado también, y la sistematización de la colaboración y la comunicación. Bien, esto es importante, lo de la sistematización. Os digo que es un framework de trabajo, ¿vale? Un framework que se puede poner encima de cualquier modelo de producción, perdón, o cualquier modelo de desarrollo. ¿Qué significa la sistematización? Bueno, la sistematización significa que todos los eventos van a tener un timing fijado. Es decir, todos los eventos o ceremonias duran una determinada cantidad de tiempo, ni más ni menos. Bueno, menos sí si se cumplen todos los requisitos. Pero no podemos estar haciendo una reunión, una daily de más de 15 minutos, ¿vale? Entonces, todos los eventos tienen tiempos asignados, todos los roles tienen responsabilidades asignadas y todas las herramientas tienen unas reglas de funcionamiento. Y además todo se conecta e interactúa a través de unas reglas que obviamente están fijadas y, y bueno, tanto con el equipo como hacia afuera, como hacia adentro, como hacia la organización, hacia el cliente interno, hacia el cliente externo. ¿De acuerdo? Es decir, todo está sistematizado. Nadie duda de cuánto tiene que durar qué cosa. ¿Vale? Nadie duda de cómo se tiene que hacer qué cosa. Porque el framework te lo dice siempre en todo momento. Todo está sistematizado, ¿no? Y bueno, como os he puesto como ejemplo, el timeboxing de las actividades del proyecto, ¿vale? Es decir, todo está medido y todo está cuadriculado. ¿Qué beneficios tiene Scrum? Uf, si lo implantamos bien, porque esa es otra. Ahora hablaremos de la implantación de Scrum, ¿no? Bueno, la gestión regular de las expectativas del cliente, ya lo hemos dicho 500 veces y lo voy a decir sobre 1500 veces más el resto de sesiones y de hoy. Eh, los resultados anticipados, o sea, eso es fundamental hoy en día. El tener un producto mínimo viable muy rápidamente y que nos permita testar con el cliente, eso es fundamental. Flexibilidad y adaptación, obviamente, como ya vuelvo a repetir. Y sobre todo el ROI, ¿no? El retorno de la inversión, porque cuando tú le das al cliente algo muy rápidamente, el cliente puede, digamos, en un momento dado incluso beneficiarse ya de la venta de ese producto, aunque sea un pequeño producto, ¿no? Todavía, un pequeño servicio todavía. Mitigación de riesgos, esto es fundamental. El desarrollo y construcción de productos o de servicios a muy largo plazo, los riesgos son enormes, enormes. O sea, el riesgo de que te pase cualquier cosa es muy grande. Como tú aquí lo tienes todo muy dividido, o sea, muy en plazos muy cortos, los equipos los tienes muy claros, no van a variar, eso mitiga muchísimos riesgos. Productividad y calidad, como ya hemos dicho, alineamiento entre cliente y equipo y el equipo motivado. Bueno, ahora vamos a, como dicen en mi pueblo, a cuando lo matan, ¿no? Porque esto es tremendo. Los requisitos para poder utilizar Scrum. Fijaros que esto es muy importante, ¿vale? Porque aquí es donde muchos equipos y organizaciones fallan. No es el framework el que está mal, no son los profesionales, el Scrum Master ni el Product Owner el que está fallando todo el contexto que hay que generar para que Scrum funcione, ¿no? Cultura de empresa basada en trabajo en equipo, delegación, creatividad y mejora continua. Así, para empezar. Esto es un requisito, es decir, si la empresa, la organización, no tiene esta cultura,
de trabajo en equipo, de delegación real, no de lo que llaman los americanos el brown dispatching, no, delegación. Y mejora continua, es decir, de chequear lo que estamos fallando y modificar. Si no hay esta cultura de empresa, no te pongas ni tan siquiera a pensar que puedas meter allá. Así de claro os lo digo. Tiene que haber un compromiso enorme del cliente en la dirección de los resultados del proyecto. O sea, el cliente tiene que tener también una mentalidad agile. Es decir, si el cliente no está dispuesto a colaborar y a participar, el cliente no está dispuesto a formar parte de esta construcción, olvidaros, no va a funcionar. Compromiso de la dirección de la organización para resolver problemas endémicos y realizar cambios organizativos. Bueno, formando equipos autogestionados y multidisciplinarios. Es decir, la organización tiene que procurar todos estos ítems, todos estos recursos al equipo de construcción Agile, ¿no? Es decir, si el equipo de construcción Agile no tiene todo lo que necesita, pues ¿cómo lo vamos a hacer? No hay forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no haya cosas que se hagan mal y se puedan modificar, ¿no? Estamos en esa filosofía. Pero tiene que haber un compromiso de hacerlo, ¿vale? Aunque ahora no se esté haciendo, pero sí tiene que haber un compromiso. Porque si no cuidamos al equipo, al Scrum Team y al equipo de construcción, no, tampoco va a funcionar. Por supuesto, tiene que haber compromiso conjunto y de colaboración, ¿no? De los miembros del equipo. Eso sí o sí. Y, bueno, relación entre proveedor y cliente basada en ganar-ganar. Esta expresión que es muy americana y que se empezó a usar aquí hace unos años, pero ahora se hace mucho más real. Es decir, si en este sprint, si en este intervalo que estamos entregándote esto, tú ya cliente ves que no estás obteniendo algo parecido o similar o remotamente cercano a lo que quieres encontrar, pues tú directamente cancelas el acuerdo con nosotros y no esperas un año a recibir algo que no tiene nada que ver con lo que tú querías, ¿no? Entonces, o generamos esa mentalidad de ganar, ganar, es decir, de lo que estamos haciendo le hace ganar a nuestro cliente y por tanto nosotros también vamos a ganar, o las cosas van a ser muy complicadas. Facilidad para realizar cambios y esto ya no es porque el rollito este que tenemos muchas veces de, uy, sí, sí, yo tengo la mente muy abierta, yo tengo, sí, sí, tú tienes la mente muy abierta, pero cuando el último día de un sprint te viene el cliente y te dice, oye, que es que me doy cuenta, macho, de que el patinete necesito que tenga una bocina. Y quiero que tenga una bocina, porque si no, el patinete es que no me gusta, por decir una. Entonces, más allá de qué impacto tenga en el proyecto, mentalmente tenemos que estar preparados para que eso suceda. Tamaño de cada equipo entre 3 y 9 personas. Y un equipo trabajando en un mismo espacio común para maximizar la comunicación. Claro, esto es el ideal. Obviamente ahora con la que estamos viviendo del COVID y demás, pues evidentemente esto no se puede dar. Pero sí que es cierto que aunque no podamos estar en el mismo lugar, sí tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten comunicarnos y nos permite tener tableros, tener toda la información centralizada en un único lugar para simular este equipo trabajando en ese espacio común. Es decir, la tecnología nos brinda herramientas que nos permiten simular ese espacio común, ¿vale? Y sobre todo lo de maximizar la comunicación. Dedicación del equipo a tiempo completo, bueno, obvio, aunque no lo parezca, digo. Y estabilidad de los miembros del equipo. ¿Esto qué significa? Que primero el framework nos da esa estabilidad, porque una vez que diseñamos un equipo para un proyecto en concreto, pues sí que no es fácilmente necesario, o sea, no es probable que pase que tengamos que cambiarlos, ¿no? A no ser que tengamos que incorporar a alguien que sepa algo que hasta ese momento no lo necesitábamos. Pero sí que nos da cierta estabilidad tanto para el equipo como para la propia organización. Bueno, pues lo que os comentaba antes, Scrum es un marco de trabajo y que es ligero, es fácil de entender y extremadamente difícil de llegar a dominar. Es efectivamente
el manual de Scrum, por decirlo algo, la guía de Scrum, pues no sé si tiene 25 páginas o algo así. O sea, no es algo que digas, no sé, me va a requerir años de trabajo entenderlo ni aprenderlo. Lo difícil realmente es dominar y sobre todo lo que yo diría que es aún más complejo es llegarlo a implementar. Porque nos podemos encontrar con algunos que otros hitos en el camino que nos lo pongan difícil. Es un marco de trabajo basado en el control de procesos empíricos y lo que decía, no está basado en predicciones o suposiciones o adivinanzas. Esto es importante, ¿vale? Todo el conocimiento que vamos obteniendo del producto, del servicio, procede de la experiencia y de la retroalimentación y de la observación de lo que está sucediendo y de lo que nos están diciendo. En Agile hay una máxima y es que toma las decisiones lo más tarde posible, cuando tengas la mayor cantidad de información ya posible, ¿vale? Y no en base a planificaciones a largo plazo, fechas de entrega. Es decir, las decisiones las puedes tomar el último día o el penúltimo día. Vale, Scrum tiene 3 pilares que son la transparencia, inspección y adaptación, ¿vale? Son 3 aspectos, digamos, importantes dentro de Scrum. ¿Qué significa esto de la transparencia? Pues algo que también está revolucionando la forma de trabajar. Todos deben conocer los aspectos importantes de lo que está pasando, ¿vale? Y no solamente eso, sino que tienen que ser visibles, es decir, que tenemos que tener herramientas que nos permitan la visibilidad de todo el proceso, y de todas las informaciones necesarias, ¿no? Tiene que haber un estándar común, obviamente, tiene que haber estándares, que los hay, pero que los observadores o los stakeholders, los interesados en español, la traducción de stakeholder es un poco tal, compartan ese conocimiento y el entender todos lo mismo, ¿no? La inspección, bueno, pues su propio nombre lo deja bastante claro, ¿no? Tenemos que inspeccionar frecuentemente tanto las herramientas, los artefactos y el proceso, ¿no? que estamos siguiendo para conseguir el objetivo y no que nos vengan, digamos, variaciones que no tengamos previstas, ¿no? Que no las encontremos así de golpe. Pero que no sea tan frecuente y tan cansina para que nos esté quitando de nuestro trabajo, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a inspeccionar y al final vamos a inspeccionar más que trabajar. Y sobre todo también el tercer pilar, adaptación, ¿no? Si alguien observa algo, si un inspector, alguien que esté inspeccionando algo, detecta una desviación que no es adentro de los márgenes de tolerancia, pues obviamente eso hay que comunicarlo lo antes posible, ¿no? Y sobre todo comunicarlo para que se cambie. Es decir, no lleguemos al cliente, a la reunión de demostración con el cliente, para que el cliente vea lo mal que lo hemos hecho. Si ya estamos detectando que está mal, pues hazlo antes, ¿no? Sea lo que sea. O por lo menos tenerlo ya previsto, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que por hoy vamos a hacer una pausa, una parada técnica para ver algunas preguntas, porque los roles y el equipo casi me gustaría empezarlos en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Algo que...? Sí, por favor, lo podéis hacer. Sí, hay una Inmaculada, dice, ¿hay algún software específico para trabajar en Scrum? Sí, pero en desarrollo de software. En desarrollo de software sí hay softwares específicos para trabajar en Scrum. Luego tienes, por ejemplo, tienes Trello, tienes Asana. Sí, hay software. Lo que pasa es que Trello, por ejemplo, está más orientado a cualquier cosa, pero Asana más orientado al tema de desarrollo de software. Pero sí, por ejemplo, Trello te puede ayudar en implementar las fases y en hacer Sí, perfectamente. No hay mucho, ¿eh? No hay mucho software, pero sí que hay algunos, sí. Pero sobre todo, ya te digo, vienen del mundo de desarrollo de software y ahora las casas los están adaptando a esta nueva tendencia, ¿no? Que cualquiera necesita hacer Agile. María José pregunta, Incluye, sí, dice María José, Gira también, Jira. de la integración continua, etcétera. Sí, sí, sí. Sí, hay varios software que te permiten implementar.
que tienen la implementación del framework Scrum, sí. Pero vamos, también te digo, Scrum como tal, me dice Juan Manuel que dentro de las metodologías Agile, ¿cuál es tu recomendación más allá de estar analizando la realidad de Scrum? Mi recomendación, ¿para qué? Porque claro, para cada cosa, a ver, más allá de cuál es la metodología, yo lo que diría es cómo lo quieres implementar, es decir, cómo lo vas a hacer. Yo hace poco estaba en una reunión con un cliente que quería hacer una implementación de Scrum cuando su modelo de trabajo, un modelo de desarrollo y todos los modelos que tenían eran tradicionales. Entonces, yo diría que debería ser un poquito más digamos, más humilde, no meternos con Scrum y empezar con una gestión, digamos, pues con Kanban o algo así en el proceso productivo y luego ya ir subiendo al framework Scrum, pero un poco más pequeño. Dice Nahuel, para la gestión del backlog, ¿puedes utilizar Trello? Sí, perfectamente. Perfectamente. Del backlog, tanto del Sprint Backlog como del Product Backlog, claro que sí puedes utilizar Trello. Dice Juan Manuel, un momentín. ¿Puedes ponernos un ejemplo con 2 o 3 de ellos para que veamos las diferencias? Gracias, Juan Francisco. Pero, ¿un ejemplo de qué? ¿De las herramientas? Sí, imagino que sí. No, la verdad es que no. Dice Porque que no, no, te digo por qué. Porque nosotros la verdad es que no. O sea, yo las características de las herramientas lo hacemos al revés, es decir, en función del proyecto, pero no nos conocemos las características de las herramientas. Yo te diría, Trello, Asana, por ejemplo, son muy buenas para todo lo que es la gestión pero es que además también te digo, solo hay esas, ¿eh? Tampoco es que haya 50. No sabría decirte cuáles son las mejores para una cosa o para otra ahora mismo, ¿eh? Para desarrollo de software te puedo decir que es Asana. bueno, dice Inmaculada. Que el cliente pide un patinete como se gestiona en Scrum. Igual que si te pide no sé, cualquier otra cosa. No hay diferencia en el patinete. Es decir, es que todavía no hemos avanzado, entonces hay cosas que todavía no he explicado. Eh, Scrum no te está gestionando cómo construyes un patinete. Tú el patinete lo vas a construir igual si lo haces, si utilizas el framework Scrum, como si utilizas un framework de desarrollo en cascada. La diferencia, lo que aporta Scrum es la gestión del proceso, del proyecto, pero no de cómo construyes el patinete. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no hay diferencia con lo que estás construyendo. Por eso Scrum se está extendiendo y puede servir para cualquier cosa. No sé si hay más preguntas, chicos. Quedan 5 minutos todavía. Dice, bueno, Inmaculada. Equipo entre 3 a 9 personas. ¿Qué tipo de perfiles? ¿Se refieren estas personas los desarrolladores de software? No, o cualquier equipo de construcción. O sea, lo que te está diciendo Scrum es que no tengas equipos más de 9 personas. O sea, entre 3 y 9. Pero los perfiles da igual. O sea, es decir, Scrum no te habla de desarrollo solo de software, te habla de cualquier equipo de construcción. A no ser que sea, si es necesario que sean más, tendrías que dividir los equipos de construcción. Pero no conviene nunca que los equipos sean mayores o sea, de 9 personas. David Gil, que se nos ha olvidado antes, dice, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que has sufrido aplicando y utilizando Scrum en proyectos? La implantación en la organización. Siempre la implantación, no la técnica. O sea, la técnica al final es tirar de una guía o de un manual. La implantación. Los mayores problemas que siempre me encuentro es en el tema de cultura organizacional. O sea, siempre las personas es donde más reticencias hay a cambiar sus modelos de pensamiento y sobre todo sus modelos de trabajo y de actuación, ¿no? No es un problema técnico como tal, sino cuando le dices a alguien que tiene que hacer todos los días reuniones de 15 minutos, pues es que eso es apoteósico, vamos, ver las respuestas de la gente, ¿no? Mira, Lilo Álvaro Santos dice, si el cliente nunca ha escuchado hablar sobre Scrum, ¿se le sigue ofreciendo esta posibilidad o mejor métodos más tradicionales? Yo o sea,
Yo lo que les ofrezco normalmente a los clientes es un pequeño seminario de Scrum para que lo vean, lo entiendan y lo analicen, porque sí que es verdad que si no han oído hablar no saben si lo pueden implementar. Y lo que se suele hacer o lo que nosotros solemos hacer es hacer una implementación de modelos Kanban utilizando Trello o Asana o demás y para que empiecen a trabajar con filosofía, con metodologías Agile, pero digamos sin un framework con tantos requisitos, ¿no? Como puede ser Scrum. Y claro, obviamente todo aquello que tiene muchos requisitos, pues obviamente es muy poderoso, ¿no? Es decir, al final es directamente proporcional, ¿no? ¿Algo más hay por ahí? No, por ahora no pregunta nadie más. A ver. Ah, bueno, Inmaculada. No. Muchas gracias. ¿Se va a enviar la grabación? Sí, María José. Cuando tenga el vídeo editado, os la enviaré a todo el mundo. Muchas Genial. gracias, Francisco. Si el viernes no puede asistir, sí, yo luego, coach, os enviaremos todas las presentaciones y los vídeos que están siendo grabados. Bueno, Inmaculada tiene otra última pregunta. Equipo entre tres, pero esto ya lo ha preguntado, ¿no? Sí. Equipo, a ver, déjame que subo para arriba. Sí, entre 3 a 9 personas, si se quiere hacer una aplicación de software que se necesita 10 diseñadores, 20 programadores y un jefe de proyecto, ¿no sería posible utilizar Scrum? Bueno, hay otra cosa inmaculada, que buena, esta pregunta es muy buena. A ver, no necesitas, no tienes fase de diseño en Scrum, ¿vale? No existe el diseño como tal, no existen los roles dentro del equipo de construcción como tal, y no hay jefes de proyecto, ¿vale? Yo directamente te digo que con esa estructura que me planteas, no es que no puedas utilizar Scrum, puedes simplemente cambiar la estructura. El jefe de proyecto no existe. La figura del rol del jefe de proyecto en Scrum no existe. No tiene ningún sentido porque nadie controla a nadie, digamos, de la forma que lo hacía antes el jefe de proyecto. Lo que haría son equipos más pequeños. Si tienes 10, 20, lo que haría son equipos más pequeños. 30, pues vas haciendo, por ejemplo, 9, 9, 9 o 7, 7, 7, 7 hasta cumplir con los 20 que tienes y los vas dividiendo en diferentes equipos. Claro, dice, me refiero a un equipo de 22 personas. Claro, Claro, pues divide eso y ya está. O sea, claro. lo que haces es mini pequeños equipos, ¿no? De tal forma que esos equipos sean autogestionados cada uno de ellos, tengan obviamente una interacción para las integraciones, porque evidentemente, y ahí deberías utilizar una herramienta como Jira para hacer todas esas integraciones de software, ¿no? Claramente. Bueno, siempre la vas a Claro. hacer. Yo también tengo la duda, la misma que María José que dice, ¿y el Scrum Master no sería como el jefe de proyecto? No. El Scrum Master, esa pregunta suele salir mucho. Ujú. El Scrum Master es más bien como es un coach, quiero decir. Es una persona que domina la metodología, o sea, el framework Scrum y ayuda, digamos, a todo el equipo a no salirse. Es el que se sabe el catecismo, ¿no? Por poner una metáfora, ¿no? Es el que se sabe todo muy bien y es el que ayuda a todos a quitar y a remover cualquier tipo de impedimento que pueda salir. Pero el Scrum Master no suele, vamos, no tiene nada que ver con el jefe de proyecto. Y el Project Manager. Alba, no entiendo tu pregunta. ¿Y el Project Manager? Claro, ¿qué función tendría? No sé, me No imagino. existe el Project Manager. Es que Claro. no hemos visto los roles, que lo veremos en la próxima sesión. No existe el Project Manager. En Scrum no hay Project Manager. No hay nadie que gestione el proyecto. Sí, de hecho, chicos, si tenéis alguna pregunta, porque ya es la hora de finalizar, si tenéis una pregunta para el próximo día, podéis enviármela por mail al mail que os he dejado aquí, internationallab@madrid.es. De todas formas, deciros que es que hemos dado solo a la introducción de Scrum, que nos Claro, queda todo lo que es lo gordo, digamos, ¿no? O sea, nos queda todo lo que es lo fuerte de Scrum, ¿no? sí, de hecho, os esperamos a todos para el miércoles a las 5 para continuar. Perfecto. Yo creo que lo dejamos Pues aquí. Muchísimas gracias. muchas gracias a todos y Muchas nos gracias vemos el miércoles. y nos vemos el miércoles, así es. Muy bien. Muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias, Juan. Hasta luego.